¿Ya está? Bueno, comenzamos. Bueno, buenos días. Sí, un poquito de calor. Buenos días a todos. Un gusto recibirlos. Realmente esta jornada nos da una alegría tremenda, la cantidad de inscritos que tenemos. Obviamente que el tema interesa, pero también los expositores. Bueno, en primer lugar, le queremos dar las gracias al Colegio de Abogados por prestarnos, por cedernos este espacio en el cual, bueno, se está desarrollando la jornada en forma presencial. Agradecemos muchísimo a todos los funcionarios del Colegio de Abogados que han dedicado varias horas de su tiempo en la organización de esta jornada también. Y también agradezco a todos los integrantes de la directiva que han trabajado para poder llegar a esta instancia. Bueno, les quería pedir por favor a las personas que están por Zoom que se identifiquen, porque para poder ingresar es necesario la identificación. Si no, obviamente no van a poder ingresar a la jornada. Bueno, como aviso previo, ustedes ya saben que todos los meses tenemos actividades en la asociación, y para el mes de agosto ya está previsto la segunda parte del curso de defensores, que ustedes ya saben que ya se ha dado en los años anteriores. Esta vendría a ser la profundización del curso sobre defensores. Bueno, y ahora ingresando al tema que nos convocó, tenemos poco tiempo, por eso les quiero manifestar que no va a haber oportunidad de realizar preguntas, porque tenemos que aprovechar a estos dos valiosos expositores al máximo, y el tiempo es poco y el tema es muy complejo. Entonces, bueno, vamos a escucharlos atentamente y luego vemos si da para que tengamos que organizar otra jornada, se volverá a hacer para seguir profundizando en este tema. Bueno, entonces me complace presentar en primer lugar al señor ministro de Apelaciones del Tribunal de Familia del segundo turno, doctor Eduardo Cavalli, que va a comenzar con el estudio de esta ley. Buen día, doctor Cavalli. Buenos días, María Elena, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Felicito a todos los que participaron en la organización de estas jornadas. Bueno, y lamento no poder estar allí personalmente, como correspondía, pero las enfermedades de época, digamos, una fuerte gripe me mantiene imposibilitado de asistir. Y bueno, por suerte tenemos esta herramienta, que no es lo mejor, pero de alguna manera nos permite llevar adelante la jornada. No sé si ya sigo adelante con la exposición. Bien. Bueno, les quiero confesar que en el caso de esta ley, y a raíz de toda la polémica que fue paralela al proceso de aprobación, me ha parecido muy necesario marcar las razones por las cuales existe esta ley, ¿verdad? ¿Cuál era el grado de insatisfacción jurídica que llevó a algunos perdón, se había cortado el audio. Que les decía, ¿cuál era el grado de insatisfacción jurídica que llevó a que algunos legisladores se sintieran impulsados a la promulgación de esta ley, al diseño y promulgación de esta ley? Todo se origina en dos proyectos que venían de dos partidos políticos diferentes. Esos proyectos comenzaron toda una serie de una ronda de consultas, y fueron muy criticados, y yo diría con justicia criticados, porque francamente, tanto uno como el otro tenían grandes deficiencias. La peor de todas, el peor defecto que tenían los proyectos originales, era que tenían una perspectiva adultocéntrica. Incluso reducían esto a un conflicto entre adultos, y las soluciones eran matemáticas. Creo que en nuestra experiencia forense, todos los que estamos aquí conectados, hemos tenido contacto alguna vez
con, en fin, con padres o madres que dicen que, bueno, que no tendría que ser el régimen de visitas, por ejemplo, hasta la hora 4:35, sino 4:55, de manera de mantener una equivalencia, y poner mucho acento en que un progenitor no tuviera más tiempo con el niño que el otro progenitor, o menos tiempo, como si esto fuera un problema matemático que se resolviera así. Y reitero, desde una perspectiva adultocéntrica, uno de los proyectos, por sobre todas las cosas, trataba de establecer una equivalencia aritmética del tiempo de permanencia con un padre y con el otro, soslayando un montón de problemas que todos conocemos que se dan en la práctica. Pero lo peor, me parece a mí, de estos proyectos, era que se pretendía, de alguna forma, que la ley hiciera cosas que le corresponde hacer al Poder Judicial, en el sentido que establecía soluciones rotundas ante la presentación de un conflicto como este. Indudablemente, en cualquier parte del mundo, salvo en un estado totalitario, las cuestiones sobre el relacionamiento con los hijos de cada uno de los progenitores con los hijos deben ser resueltas en el marco de un proceso judicial, respetando las garantías de todo el mundo y por sobre todas las cosas no estableciendo soluciones de antemano, porque la realidad es tan diversa que es imposible reducir esto, como les decía, a una solución matemática de reparto del tiempo. Uno de los proyectos tenía, creo que lo que aportaba en forma positiva, era la presencia del abogado, regulado en una forma absolutamente deficitaria. Ese artículo se mantuvo hasta hoy en el proyecto que fue aprobado, pero ya con algunos cambios que mejoraron sustancialmente lo que era la versión inicial. Me parece importante dejar constancia de esto porque el proyecto que finalmente se aprobó es una versión absolutamente descafeinada de lo que eran los proyectos iniciales. Y por lo tanto, cuando se oyen críticas como se escucharon el día que se aprobó y se votó en Cámara de Diputados sobre todo, basadas en informes, debe entenderse que estos dos proyectos de ley que luego se unificaron en uno, recibieron muchísimas críticas, pero que lo que finalmente, muchas críticas y certeras. Quien les habla, recuerdo que mandó una nota al Parlamento y fui convocado por la Cámara de Senadores con un lote de críticas impresionantes de los dos proyectos, y ellos, los legisladores, fueron asumiendo estas críticas y reitero, lo que se aprobó no tiene nada que ver con los proyectos iniciales. Incluso este nombre de corresponsabilidad es algo que aparece después, el término responsabilidad o corresponsabilidad es algo que aparece después sobre la marcha del proyecto legislativo, pero no estaba en ninguno de los proyectos originales. Bien, ¿cuál era la insatisfacción jurídica entonces cuando tienen lugar estos proyectos y finalmente tiene lugar esta ley, la aprobación de esta ley? El Uruguay, desde 2017, 2018, 2019, tuvo un proceso fantástico en el sentido de que se aprueban normas de protección a sujetos de especial vulnerabilidad, la mujer que sufre violencia, con la ley 19.747, la ley de violencia basada en género, que tiene la particularidad, esta ley uruguaya, que incorpora no solo a todas las mujeres desde 0 a la mayor edad que pueda existir, sino que también incorpora como sujetos de protección, claramente en el artículo 9 así lo establece, a los niños varones y a los adolescentes varones. Los incorpora bajo un paraguas de protección, estableciendo un sistema que reconoce que hay sujetos que en nuestra sociedad tienen especial situación de vulnerabilidad y por lo tanto todos ellos, las mujeres, los niños y los adolescentes varones, todos ellos son sujetos de protección. El 19 de abril de 2019 se sanciona la ley 19.747 que establece cambios también muy positivos en el llamado proceso de protección. Y entre otras normas establece son dos artículos seguidos, el 123 y 124,
que provocan un cambio bien significativo, y reitero, lo voy a decir muchas veces, son cambios muy positivos, en el sentido que primero se establece que se entiende que es maltrato la situación en que un niño o niña o adolescente está expuesto a la violencia contra la mujer que los tiene a su cargo. Es decir, hay una mujer, una abuela, una madre que sufre violencia, el niño, niña o adolescente que se encuentra a cargo de esa persona también está expuesto a violencia. Muchas de estas normas tienen una historia particular, no tenemos tiempo para detenernos, pero esta y otras de la Ley de Violencia Basada en Género, el artículo 67 clarísimamente, y este artículo 123, inciso 2, del CNA, se originan en un caso que tomó mucha relevancia pública, que fue el femicidio de una bailarina, lo recuerdan, y el padre, luego de cometer ese femicidio delante de los hijos, lleva a los niños con los abuelos paternos. Esto provocó una gran reacción, pero además en su momento se estableció o se dijo que los niños habían sido víctimas secundarias. Y una reacción que me parece por demás compartible en el sentido de que ningún niño o niña que sufre la violencia en forma directa, porque está presenciando, aunque no sea el destinatario físico de los golpes, es tan víctima primaria de la violencia y de ninguna manera debe ser considerada una víctima secundaria. Durante estas últimas semanas he recibido muchas consultas de colegas del interior, sobre todo de aquí de Montevideo, con los que estamos permanentemente en diálogo, y quiero enfatizar algo. Esta nueva ley 20.141, por lo menos en mi perspectiva personal, en lo que yo pienso, no implica en absoluto una derogación de los artículos 123 CNA ni 124 CNA. Yo diría que es una reafirmación de la vigencia de estas normas. El Uruguay ha avanzado de tal manera que nuestro derecho positivo, y diría que nuestra cultura jurídica en general, no acepta de ninguna manera ningún tipo de violencia basada en género. Y esta ley no debe ser interpretada, y si alguna persona que la apoyó o la votó desde el Poder Legislativo, en el sentido de que estaba derogando la ley de violencia basada en género o estos dos artículos del CNA, entiendo que es una postura que no es correcta. Hay que insistir mucho entonces en esta realidad. El artículo 123 CNA y el artículo 124 CNA, el artículo 67, concretamente en el literal C de la Ley de Violencia Basada en Género, no están derogados. Este último sí sufre algunas modificaciones en cuanto a lo procedimental, por la designación de un abogado de los niños desde el inicio, pero en definitiva se ve reafirmado esa posibilidad que existe de la suspensión de visitas ante una comprobación de una situación de violencia basada en género. Ahora quizás sí hay una modificación, ahora la vamos a ir viendo, pero no implica de ninguna manera que haya una derogación de estas normas. Les decía que no solo las leyes, sino que la cultura jurídica de este país ha dado un gran paso en estos últimos años y no es tolerable ningún tipo de violencia basada en género. Y como esta ley refiere a niños, niñas y adolescentes, básicamente, y a los derechos de los progenitores, debemos decir enfáticamente, con total énfasis, reitero, perdón la insistencia, que estas normas no están derogadas, sino que debemos brindar todos nuestros esfuerzos para que ninguna persona en situación de vulnerabilidad sufra violencia. Y vaya que, si un niño o niña está presenciando la violencia que ejerce un varón respecto de su madre, indudablemente debemos valernos de esta normativa
para seguir insistiendo, para disponer las medidas que haya que disponer, de modo de que los niños y adolescentes no se vean afectados por esa violencia y que el Estado de alguna manera se comprometa en la reparación. Lo mismo debe decirse del artículo 124. En los casos de violencia basada en género, de los abusos sexual infantil, la norma de 124 que establece no por la comprobación de la existencia de un abuso, sino que con la mera denuncia se disparan un montón de medidas de protección. Esto se aplicó hasta ahora, antes de la ley, y se va a seguir aplicando porque, como dije, el artículo 124 no está derogado por esta ley, ni implica que se vaya a compartir la tenencia, como se ha dicho por allí, derogando el artículo 124, porque basta que un padre lo pida para que se derogue esta situación, ¿verdad? O que se revoquen las resoluciones que mantienen medidas de protección hacia las víctimas o presuntas víctimas. Reitero, esto que me es importante, será discutible, me imagino que dará para mucha discusión, porque realmente el tema es muy difícil, pero el Estado uruguayo ha optado que no sea con la comprobación del abuso sexual infantil que se disponen medidas, sino que basta la denuncia para que esas medidas se dispongan. Esto no está derogado, y yo diría que al contrario, cuando hay una norma que refiere a asuntos que son tangenciales a tan importantes, y no lo deroga, es porque indudablemente hay una reafirmación de que tanto el artículo 123 como el 124 del CNA como el 67 de la Ley de Violencia basada en Género siguen vigentes. Ahora bien, todo lo que es obra humana, y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, es imperfecto. Y la Ley de Violencia basada en Género ha mostrado falencias, no tanto en lo sustantivo, sino fundamentalmente en lo procesal. Y me parece que esta es la razón por la cual se aprueba esta ley y trataremos de ir justificándolo durante la exposición. Reitero, todo esto me parece importantísimo, aunque parezca que quizás no nos vamos a entrar ya de inmediato, ya lo vamos a hacer, pero en todo el examen del articulado me parece importante tener esta perspectiva. Yo viví todo el proceso de formación de lo que después fue la Ley de Violencia basada en Género, y lo que sí recuerdo que la parte procesal, lo que era la filosofía procesal a aplicar, lo que era, bueno, las estructuras a utilizar, fue completamente descuidado en la redacción del proyecto y después en lo que los anteproyectos, proyectos y después lo que fue la sanción de la ley. Yo tuve de profesor al doctor Torello, que siempre recuerdo que nos decía algo que a mí me parece una gran verdad, que decía, lo procesal es como el tiempo, se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Podemos tener la mejor ley en cuanto a lo sustantivo, inspirada en la mejor filosofía, pero si descuidamos lo procesal, indudablemente nos vamos a equivocar. Y bueno, fue lo que pasó, y fue lo que está pasando. O sea, el proyecto o la ley de violencia basada en género, aquello que se preveía la creación de un juzgado, que iba a tener todas las competencias, era absolutamente impracticable. Impracticable incluso en lo que tiene que ver con el proceso penal. O sea, se ignoraba que, creo que son 53 días que separan la vigencia del nuevo CPP con la ley de violencia basada en género. A los 53 días se ignoró la existencia de un juez de garantía y la necesidad de un juez de juicio, en forma absoluta. O sea, esto creo que es por demás demostrativo que lo procesal fue absolutamente ignorado cuando se sancionó la ley de violencia basada en género. Lo segundo, que me parece bien importante destacar, es que Uruguay tuvo a mi juicio, a mi modesto juicio, una muy mala importación de lo que eran las recomendaciones de la CEDAW. Es decir, la CEDAW, como ustedes saben, formó un comité de expertos que cada tanto tiempo nos brinda recomendaciones. Y aquí es importante
hacer un paréntesis. Todos los organismos internacionales, los pronunciamientos, muchas veces ponen en 3 planos diferentes al individuo como tal, al individuo particular, que la norma intenta, por ejemplo, proteger, al Estado, y muchas veces deja como una tercera dimensión que son los poderes judiciales. Y los poderes judiciales, como muchos de los que estamos aquí, yo soy funcionario del Estado uruguayo, tengo un estatuto que me lo ha impuesto el Estado uruguayo, o el que yo ingresé impuesto por el Estado uruguayo, pero cuando yo soy juez y actúo como juez, de alguna manera me salgo, no sé cómo explicarlo, porque nadie puede ser juez y parte, y por lo tanto uno tiene que distinguir que cuando un juez está actuando, no siempre es el Estado concebido como el resto de organismos, porque si no, por ejemplo, un juez penal, es decir, un juez penal es también un funcionario del Estado, pero cuando resuelve algo, lo hace con completamente independencia de lo que el Estado le está pidiendo, a través de la Fiscalía. Entonces, a mí me resulta mucho más cómodo decir, bueno, la Fiscalía sí representa al Estado uruguayo, pero cuando el juez se pone a juzgar, ¿verdad? Y va a emitir una sentencia en nombre del Estado uruguayo, de alguna manera está representando, pero de alguna manera se está saliendo de lo que es esa organización que supone el Estado uruguayo. Esto lo tiene muy claro, por ejemplo, en el derecho anglosajón. Y aquí creo que hicimos una muy mala importación, reitero, porque las recomendaciones de la CEDAW, del Comité CEDAW, constantemente nos dicen que a las víctimas hay que creerles. Y yo estoy de acuerdo que si una víctima va a la policía no tiene por qué examinar lo que está denunciando esa víctima. O incluso si va a una oficina del MIDES o de INMujeres, esa víctima tiene derecho a que se le crea. Eso es correcto. Ahora, esa afirmación ya no es tan correcta cuando lo empleamos o la intentamos aplicar a los procesos judiciales. Nuestro tribunal, en los últimos años, desde la vigencia de esta ley, ha confirmado, muchísimas medidas de protección. Se está dando el fenómeno que la inmensa mayoría de apelaciones viene de parte de los varones, que se ven afectados por una resolución, casi no hay apelaciones de mujeres, pero somos conscientes que esas confirmaciones van de la mano del llamado principio de precaución. Es decir, no llegamos a la conclusión de que la violencia se ha probado. En muchos casos sí se comprueba, pero muchas veces disponemos estas medidas en base al principio de precaución y sin saber si la denuncia de violencia basada en género es cierta o no, porque no estamos de acuerdo con esto de que los jueces tengamos que creerle a una parte y no creerle a la otra. Fíjense en ustedes lo que decía la Recomendación General del Comité CEDAW de 1990, que se le debía garantizar a la mujer un proceso donde hubiera igualdad de partes. La Recomendación General 35 de julio de 2017, tiene unos meses, se dispuso esta Recomendación General en julio de 2017 y la Ley de Violencia Basada en Género nuestra es de diciembre de ese año. En los artículos 26 y 32 habla del derecho a la mujer a que se asegure tribunales imparciales. Artículo 26. En el artículo 26 también habla de un juicio imparcial. Y en el artículo 32 habla de una justicia imparcial. Por lo tanto, a veces se confunde esto de que juzgar con perspectiva de género es creerle a la mujer. Yo, francamente, rechazo esa idea. Está muy bien la gente que desde el plano de la abogacía, desde el plano de ser funcionarios del Estado, por ejemplo, reitero, la policía y mujeres tienen esta norma de trabajo en el sentido de que le deben creer a las víctimas, pero no se aplica esto a rajatabla, no puede ser trasladado cuando hablamos de un tribunal. En la Recomendación General 39,
que es del año 2022, es la más reciente del Comité de Naciones Unidas de la Salud. Esta Recomendación General 32 actualiza la 19 sobre el acceso a la justicia de la mujer. En el artículo 1 habla del derecho de la mujer de acceder a una justicia imparcial. En el artículo 14 dice que todos los componentes del sistema judicial deben ser imparciales. Con esto me refiero, supongo, interpretar correctamente la recomendación general. Componentes habla de peritos y tribunales. El artículo 15 habla de la justicia imparcial. El artículo 16 habla de tribunales imparciales. Y los artículos 26, 28 y 51 hacen referencia a la justicia imparcial. Por lo tanto, a modo de conclusión en este aspecto, reitero que hay un problema de percepción. Creo que toda la filosofía de la ley parte de la base que hay una denuncia cierta, y los tribunales del Uruguay deben actuar, a pesar de eso, con imparcialidad. Y imparcialidad significa situarse a la misma distancia de una parte y de la otra cuando nos toca juzgar. Un tercer problema que tiene la ley es la inobservancia total en las prácticas de lo que establece el penúltimo inciso del literal C del artículo 67. El artículo 67 dice que debe garantizarse la vigencia del artículo 8 del CNA, que establece que siempre que se vaya a adoptar una resolución que afecte los derechos del niño o adolescente, debe ser oído. En nuestra realidad procesal, en nuestra realidad forense, jamás los niños son oídos cuando se adoptan resoluciones en base al artículo 67. Les recuerdo, me parece importante volver a destacar lo que todos conocemos, que el CNA sanciona con nulidad la resolución que se adopte sin observar este presupuesto, que el niño, previo a que se adopte una resolución, debe ser oído. Como cuarta observación, es que no hay un verdadero proceso en los procesos de violencia basada en género. No siempre es así, a veces tienen más forma procesal. Hay casos graves, cuando, por ejemplo, el denunciado no se le toma audiencia, no se sabe si le llegó la notificación o no, pero la resolución se toma igual, no hay control de si la persona fue notificada o no. Pero lo más grave de todo, y esto no es algo que se me ocurra decirlo a mí, creo que en los tribunales de apelaciones hay suficiente experiencia, por lo menos yo la he tenido, de varios lugares del país, donde se adoptan resoluciones de suspensión de visitas por teléfono. Ante la llamada de la policía, se adoptan medidas de protección y además se establece la suspensión de visitas. Y luego no se convoca audiencia o se convoca para meses después esa audiencia. Esto es gravísimo. Esto no es proceso. Y esto es una realidad que, quiera o sea o no, fue alimentando la necesidad de la vigencia de este proyecto de ley 29, que luego se transformó en la ley 20.141. Hay un total incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 49 y 50 de la Ley de Violencia Basada en Género, que establece que aquellas organizaciones públicas o privadas que toman contacto con una denuncia deben hacer la denuncia, que toman contacto con una situación, por ejemplo, de abuso, deben hacer la denuncia a las autoridades competentes, esto es Fiscalía y Juzgado de Protección. Sin embargo, las actuaciones de una mutualista, del sistema educativo, de pronto de un psicólogo particular, que son tomadas extra proceso, sin ningún tipo de control ni garantía, son la piedra angular de decisiones posteriores. Creo que todos conocemos casos, solo es lo que predomina mayormente, donde la denuncia viene acompañada de un informe particular y ya se toma como total verdad absoluta. Y todavía se nos dice que no podemos volver a interrogar a la víctima porque sería revictimizarla. Esto es
una actividad que no podemos calificarla de ninguna manera como procesal. Además de estas deficiencias, está todo el problema económico. El sistema del artículo 124 funcionaría correctamente si tuviéramos funcionarios especializados, de acuerdo a lo que establece el literal C, perdón, del mismo artículo 124 y el literal B del artículo 9. No hay funcionarios especializados. Los niños, niñas y adolescentes que protegemos, los protegemos en base a versiones de adultos y les negamos el derecho a declarar. Les negamos el derecho a declarar porque no se pueden tomar estas declaraciones en audiencia, y hay una forma que estableció el legislador, es ley, y nosotros como jueces, cuando asumimos el cargo, y lo mismo los abogados, cuando son habilitados, hacemos una ceremonia, o asistimos a una ceremonia en la cual se nos toma juramento de que vamos a cumplir con la ley y la Constitución. Esto que a veces se toma como social y no se advierte la real trascendencia que tiene esta pequeña ceremonia tan significativa, y nosotros, reitero, nos obligamos a cumplir con la ley y la Constitución. Sin embargo, volvimos a la situación tutelar en el sentido que para protegerlo directamente no se les toma declaración, no hay funcionarios especializados y por lo tanto se adoptan resoluciones respecto de niños sin oírlo. Existe además, como séptimo punto, una jurisprudencia constante en primera instancia, que francamente yo no estoy de acuerdo, donde se dice que en el proceso de protección, en el objeto del proceso de protección, no forma parte determinar, no es uno de los contenidos del objeto, determinar si el abuso existió o no, que ese es un tema del proceso penal. Para mí esto es un gravísimo error que encierra además un grave perjuicio para niños, niñas y adolescentes, sea que el denunciado es el padre, sea que el denunciado es el compañero de la madre. Esto no se trata de defender a hombres o mujeres. Digo, es un gravísimo error porque cuando ustedes dicen, o alguien dice, que no forma parte del objeto del proceso determinar si el abuso existió o no, y aplican medidas de protección y le impiden a un niño estar en contacto con el padre o con un abuelo o con quien sea, indudablemente le están cortando cualquier posibilidad de defensa. Para mí está en el ABC. Es claro que debe determinarse si el abuso sexual existió o no. No puedo concebir que el objeto sea otra cosa, sean las medidas de protección, y no determinar si ese abuso sexual existió o no. Es un derecho del niño que eso se resuelva. Sin embargo, es una grave deficiencia. Como octavo punto, aquí quiero señalar algo que también resultaba alarmante, ahora hace un tiempo que ya no lo veo más, de resoluciones judiciales que en cumplimiento del artículo 67 imponían el cese de las visitas no por 90 o 180 días, imponían el cese de las visitas hasta la mayoría de edad del niño, niña adolescente. Esto era una limitación, obviamente, de la patria potestad, una forma absolutamente, a mi juicio, inadmisible. Disculpen quienes estaban con esta postura, pero nosotros vimos las resoluciones judiciales que disponían la suspensión de visitas, reitero, aunque se tratara de un niño de 5 años, hasta que ese niño tuviera 18 años de edad. Como novena observación, digo que no había debido proceso. En estos procesos últimamente jamás se diligencia prueba. Debe ser un caso en 300 donde se escucha un testigo. Es la versión de uno contra la versión de otro. Y se puede ofrecer prueba documental, se puede, por ejemplo, afirmaciones, grabaciones. Directamente no se diligencia. No se hace lugar a ningún tipo de prueba. No se escuchan testigos, digo, ni de la denunciante ni del denunciado. El proceso se ha limitado a escuchar la versión de uno, escuchar la versión del otro, si es que el otro está notificado, está presente en la audiencia, y directamente se adoptan resoluciones de protección. Eso es un problema que no nos incumbe resolver esta mañana entre los adultos. Está muy bien, yo lo he apoyado. Si la mujer no quiere ver más al varón, bueno, señor, no se acerque.
Y para evitar cualquier tipo de violencia, el mal menor es que no se acerque y que se disponga un radio de exclusión. Ahora, en cuanto a los hijos, me parece que ya ahí estamos en otro problema grave. Y como punto 10, de alguna manera, ya lo dije, no se designan abogados a los niños. Hay un montón de resoluciones que se adoptan como si los niños fueran objetos de protección y no como sujetos de derecho. Hace unos días atrás, a mí me parece bien importante recordar algo que pasó cuando yo era muy jovencito, era adolescente en el país, y pasó una época más o menos esta del año, que fue el homicidio de Hernández Jara. Yo no sé si conocen el caso, supongo que muchos no, veo muchas caras de personas que son mucho más jóvenes que yo, pero el caso fue así, había una chacra en la ruta 101, cerca del aeropuerto de Carrasco, donde vivía una familia, Esther, su esposo y 4 hijos, y un día sucede que una persona va caminando por una calle cercana, por la ruta 101, ¿verdad? Cerca de esa chacra, oye gritos desde un aljibe, desde un pozo de agua, se acerca y ve que allí están en ese aljibe una mujer y sus 4 hijos, gritando, clamando por salvar sus vidas, porque se estaban ahogando. Este joven va hasta un destacamento de bomberos, logran traer cuerdas, rescatan a la madre, Esther, a Carlos de 9 años, que sabía nadar y que fue el que le salvó la vida a María Teresa de 7 años, lamentablemente Clara, que tenía 4 años, y Gabriel, que tenía 2 años, fallecieron ahogados. El caso es truculento. Al poco tiempo, a las pocas semanas, el juez de Pando, que era el competente en ese momento en esa zona, determinó el procesamiento del señor Pablo Hernández Jara, que era un campesino, trabajaba en la chacra, acusado de que había intentado propasarse con Esther, y como Esther no le había dado corte, pasó por la casa, los reunió a todos y los había tirado para dentro del pozo. Esta persona fue calificada por la prensa, yo recuerdo claramente en aquel momento con todo tipo de epítetos: el monstruo, el degenerado, que había provocado la muerte de Clara, de 4 años, de Gabriel, de 2, además de la fractura de pelvis de María Teresa, y Carlos y Esther, la mamá, habían salvado su vida. El hombre fue preso, después hay toda una historia, hay un libro escrito por María Teresa, la niña de 7 años, no está publicado aquí en Uruguay, pero se puede conseguir para quien le interesa. Y pasa el tiempo, y el 25 de junio, o sea, hoy hace un poquito más de 50 años, pasa algo increíble. El padre, que no estaba en la casa en la noche del homicidio, escucha una conversación porque Carlos, el niño de 9 años, tenía pesadillas y le recriminó a la madre que ella había matado a Clara y a Gabriel. Y ahí el caso se endereza y se pudo determinar la inocencia de Hernández Jara. La mamá, en un desborde emocional, había decidido poner fin a su vida y a la de sus 4 hijos. Pero este caso, que obviamente por lo cruento es muy excepcional, creo que nos deja muy en claro que tantos Carlos de 9 años como María Teresa de 7 años habían aportado los testimonios para el enjuiciamiento de Hernández Jara. O sea, ellos, yo no me puedo ni imaginar el momento emocional que habrán vivido, pero a indicación de la madre, que había sí querido terminar con su vida, pero luego cuando cae al agua, por una cuestión de instinto de salvación, procura asirse al caño de la bomba del pozo, ¿verdad? Y logra salvar su vida, y Carlos logra salvar su vida, y María Teresa también. Pero cómo esos niños dieron una determinada versión que inculpaba a un tercero extraño y para salvar la situación de la mamá. Esto no, por favor, yo traigo el caso, no quiere decir que las mujeres mientan o que todas las denuncias sean falsas. Yo enfáticamente quiero decir que no,
que no es así. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los casos, las denuncias son ciertas, y nuestro tribunal, reitero, y yo mismo, todas las semanas ponemos la firma en muchísimos casos de protección donde establecemos esas medidas de protección. Lo que sí quiero establecer, que aunque sea 1 en 100, 1 en 1000, 1 en 10.000, esta situación de las visitas merece otro tipo de examen, y el sistema judicial no estaba siendo adecuadamente, dando una respuesta adecuada. Y esto llevaba a situaciones que francamente eran difíciles de asumir. A mí francamente me llega mucho el caso de abuelos que no han podido ver a sus nietos, ni no los van a ver y van a morir sin verlos, en base a denuncias adoptadas en base al principio de precaución, pero sin que exista certeza de la existencia de un abuso o de un maltrato. Yo, a modo de conclusión de esto, que me ha llevado mucho tiempo, yo quiero reiterar que muchas de las denuncias de maltrato y abuso respecto de niños son ciertas, y que es necesario que el sistema emplee todas sus energías en proteger a esos niños de los hombres violentos. Enfáticamente digo que sí, que esto es lo primero que tenemos que decir. Segundo, enfáticamente hay que decir que los artículos 123, 124 y 67 están vigentes, y que esta ley, por suerte, reafirma su vigencia. Pero también es claro que existe una necesidad de mejorar estas prácticas, porque enfáticamente, disculpen la reiteración, también digo que las denuncias falsas o exageradas son posibles. Y cuando tratamos la situación de niños, niñas y adolescentes, no podemos resolver esto como si fueran objetos de la casa, sino que es fundamental mejorar la respuesta procesal que estamos dando en Uruguay. Yo no conozco ningún estudio serio. Yo hice un máster sobre bioética y tuve la posibilidad de compartir con gente de la medicina. El rigor con que se maneja la medicina para establecer determinadas realidades, y no lo tenemos en derecho. O sea, nosotros no estamos acostumbrados para determinar si, o tener mecanismos serios, exigentes, para determinar qué porcentaje de las denuncias son ciertas o parcialmente ciertas. Enfáticamente también digo que no nos guiemos por eslogan de si las víctimas no mienten, si el agresor nunca dice la verdad, si en fin, si hay un determinado porcentaje. Creo que todos hemos conocido casos, no nos podemos detener, donde nuestro derecho ha determinado la existencia de algunas denuncias falsas. Esto creo que es el germen de la ley, y por lo tanto lo que corresponde es seguir protegiendo a las víctimas de todo tipo de la violencia machista fundamentalmente, pero también abrir un paréntesis, ser más riguroso en cuanto al diligenciamiento de estos procesos y en cuanto al debido proceso, a respetar las garantías, pero fundamentalmente el derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener una justicia imparcial, Bien, ¿qué es esto de la corresponsabilidad de la crianza? Muchos han dicho de que esto de la responsabilidad no es nuevo, que ya está en la Convención, que está incluso recogido de alguna manera en nuestro CNA, pero lo único que hace es reiterar lo que dicen los artículos 5 y 18 de la Convención de Derechos del Niño, y ante la promulgación de la Ley 29.141, me parece que de ahora en adelante, me disculpan los civilistas que están aquí, pero cuando hablamos de la patria potestad, que siempre nos referimos al conjunto de derechos y deberes, yo diría que es la hora, sobre todo a partir de esta ley, de empezar a hablar que la patria potestad es el conjunto de responsabilidades, derechos y deberes. El orden, responsabilidades primero, derechos después, deberes finalmente, no es caprichoso.
yo pienso que tiene una razón de ser, y la situación jurídica de responsabilidad es distinta a la de derechos que tiene un progenitor respecto de sus hijos. Los adultos responsables tienen, por esa situación jurídica, tienen la posibilidad de oponerse al Estado y a las demás personas para ejercer preferencialmente las funciones de cuidado que son esenciales para el desarrollo emocional e integral de los niños, de sus hijos. Este privilegio, como responsabilidad, puede ser ejercido contra el Estado o respecto de terceros a través de la no intervención en el ámbito de lo que es exclusivamente familiar, es decir, que está incluido entre los derechos parentales, salvo que ese privilegio debe dejar de ser reconocido, digamos, cuando estamos ante la amenaza grave, un daño grave a los derechos de los hijos. La responsabilidad, a diferencia del derecho como situación jurídica, no implica que yo puedo hacer lo que quiera con mis hijos o que yo soy el dueño de mis hijos, sino que la responsabilidad, puesta en primer lugar, antes que justamente esa noción de derecho, nos dice, bueno, al padre y a la madre se le reconoce como progenitor esa responsabilidad, pero no implica que pueda hacer lo que quiera. Esa postura que a veces vemos radical, es mi hijo y yo voy a hacer lo que quiero y ningún juez me va a decir a mí lo que tengo que hacer. Bueno, en nuestro derecho tiene un límite que ahora está más que claramente establecido. Que una persona esté en la situación jurídica de responsabilidad significa que el ordenamiento jurídico le reconoce la posibilidad de ser ella, o ellas, si son dos, quien resuelva determinadas cuestiones. En los casos de los padres, sería la posibilidad de que se ejerza, por ejemplo, qué alimentación, qué tipo de educación, qué cuidados de la salud, qué orientación, y en principio conlleva la imposibilidad de otros de influir en esto. Recuerden que la Convención de Derechos del Niño establece con mucha claridad que la familia es el lugar adecuado para la crianza, y eso pasa en la inmensa mayoría de los hogares uruguayos, y si no, nos transformaríamos en un Estado fascista si le dijéramos, bueno, tiene que darle de comer esto, o tiene que asistir a determinado tipo de educación, o se le prohíbe tal tipo de educación. No, no. Eso se sigue reconociendo que es facultad de cada uno de ambos padres, y esto de la corresponsabilidad justamente es lo que quiere significar. Bien. Esto incluso va a tener trascendencias en los juicios de pérdida de patria potestad, que sabemos que cuando se limita la patria potestad o se pierde la patria potestad, lo que hace el Estado es quitarle ese privilegio que supone la responsabilidad de la crianza y le dice, bueno, señor, usted acá no participa más en este aspecto de la vida de su hijo. Me parece que puede tener trascendencia también en el inciso 2, dice que el Estado, las instituciones y organismos públicos deberán adoptar las medidas tendientes a garantizar y hacer efectiva la aplicación de este principio de la corresponsabilidad. Creo que a los tribunales nos llega siempre la noticia, y a los abogados les llegarán casos donde uno de los progenitores resuelve, por ejemplo, un cambio de centro educativo sin consultar al otro, o determinadas actuaciones médicas sin consultar al otro. Y bueno, me parece que esta norma, que no está dirigido tanto a la actividad jurisdiccional, sino que al Estado, las instituciones y organismos públicos, la necesidad, por ejemplo, cuando haya un cambio de escuela, de escuchar a ambos progenitores, porque ambos tienen, perdón, esta situación jurídica de responsabilidad en la crianza de los hijos. El inciso 3 establece la finalidad de establecer la participación equitativa de ambos progenitores en el ejercicio de los derechos y deberes inherentes a la patria potestad. Este inciso 3 creo que marca a las claras la evolución que sufrieron los proyectos iniciales, que yo les hablaba de la aritmética como que era la persecución, o el ideal perseguido, ¿verdad? Que hubiera un reparto aritmético de la tenencia cuando los padres estaban separados. Y se remite a lo equitativo. Bueno, lo equitativo es una noción que está invocada en muchas de las normas de nuestro Código Civil,
particularmente en las normas sobre obligaciones, yo tengo aquí marcadas, pero bueno, no da el tiempo para regularlo, que es cuando, y este término se emplea cuando el legislador se resigna a que no puede resolverse cómo va a ser, por ejemplo, la tenencia de una pareja, de un hijo, de una pareja que se separa. Entonces, bueno, invoca la equidad, pero esto no significa la división aritmética del tiempo. Lo mismo que pasa en derecho civil, cuando hay un contrato que se debe cumplir, ¿verdad? Obligaciones que emergen de un contrato que se debe cumplir, pero es imposible que el legislador establezca la forma de hacerlo, por ejemplo, porque se extravió la cosa, o pereció la cosa, y habla de la equidad, resignándose a que no pueda hacer más. Me parece además importante destacar, aunque esto ha pasado desapercibido, que en 1983, cuando Naciones Unidas promulga la CEDAW, dice, yo voy a leer una parte del preámbulo, los preámbulos de las convenciones me parece que son muy indicativos y son importantísimos para interpretar toda la normativa, todo el derecho positivo posterior. En uno de los párrafos del preámbulo de la CEDAW se dice, teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia social de la maternidad y la función tanto del padre como de la madre en la familia, en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación, sino que la educación de los hijos exige la responsabilidad compartida de hombres y mujeres, y la sociedad en su conjunto. Es decir, esto de la corresponsabilidad que ha recibido tantas críticas, yo francamente no las comparto. La propia CEDAW lo está estableciendo, que la responsabilidad de la crianza de los hijos es una tarea de dos y no de uno solo. Y reitero, creo que es una visión mucho mejor que solo hablar de derechos y deberes como las situaciones jurídicas que integran la patria potestad. Todos tuvimos casos donde, por ejemplo, un padre se niega a las visitas con la madre y dice, ¿para qué quiere la madre verlo si el niño ya reconoce a mi actual esposa o mi actual compañera como la madre y le dice mamá? Como también tuvimos casos de mujeres que dicen, ¿para qué el padre lo quiere ver si él a mi compañero ya le dice papá y no necesita otra figura paterna? Estas situaciones, que son extremas, pero son reales, han pasado, y creo que todos hemos tenido experiencia de estos tipos, nos dicen a las claras de los beneficios de hablar de ahora en adelante de responsabilidades más que de derechos y deberes. Bien, hay muchísimas cosas que decir sobre el artículo 2, pero me voy a detener en el artículo 35, que habla de las pautas para decidir la tenencia en caso de no existir acuerdo. A mí me parece que esto es muy útil, o sea, esto está establecido en 9 literales del A al I, y comparto esta idea con los colegas que ejercen la profesión de abogados, como con los colegas jueces, que me parece bien interesante que esto es como un esquema para defender una postura a la otra o para resolver un conflicto. Que tendríamos que ir repasando todas estas pautas para, en definitiva, llegar a una conclusión, porque esto es muy difícil. Deben ser de los juicios más difíciles que debemos asumir, por lo menos viéndolo de la perspectiva de los jueces, con qué padre debe criarse un hijo, si con la mamá, con el papá, con ambos. Y esto me parece que es una suerte de ayuda. No entiendo, francamente, esa ola de críticas que se dirigen a mí. Me parece que este artículo 9, en lo que son los literales que van del A al I, estos 9 literales me parecen muy positivos, y en cada caso concreto podemos ir aplicando las resultancias del caso
a la ley y en definitiva poder llegar a una conclusión. Después sí, viene todo un fárrago de cosas que confunden, como lo hace el legislador habitualmente en esta materia, lo que es conocimiento de lo que es ejecución. Hay por allí esa visión que se tiene completamente errónea de que el juez es un ser todopoderoso y que va a vigilar luego cómo van a ser las tenencias, es decir, cómo se va a cumplir el régimen de tenencia. Esto está estableciendo cosas que son de imposible cumplimiento, como si los tribunales fueran a posteriori una especie de gran hermano que va vigilando cómo se va cumpliendo el régimen. Ya para ir finalizando, porque tengo que hablar una hora, y esa hora ya se está cumpliendo, hay que tener presente algo. Esta ley no es un producto académico. Creo que normalmente lo que debió haber pasado, que hubiera sido muy mejor, es consultar a la cátedra de cuál sería la solución para los problemas estos que yo había hecho referencia, cuáles serían las posibles mejoras a un régimen de tenencia o de visitas, a la regulación procesal, pero nada de esto se hizo. Entonces, cuando se habla de responsabilidad, de tenencia, de guarda material, de guarda jurídica, no creo que corresponda interpretar la ley como que esto fue un producto de, como decía, de la academia, sino que fueron contribuciones de muchos legisladores. No se olviden que la ley no tenía mayorías suficientes, y yo viví las últimas semanas de proceso de sanción, y realmente lo que advertía era que eran continuamente negociaciones, y por eso aparecen cosas contradictorias. Hay cosas que no han cambiado, más allá de este concepto nuevo que se introduce de la corresponsabilidad, pero creo que podemos hacer este ejercicio bien fácil y sustituir, cuando se habla de corresponsabilidad, esa noción de corresponsabilidad por la guarda jurídica compartida, y van a ver que se clarifica todo. En realidad la corresponsabilidad es la guarda jurídica compartida expresado en términos más modernos. Esto de la responsabilidad viene del derecho anglosajón y ha sido adoptado en varios países de América Latina. Y se trata de eso nada más. Es la vieja guarda jurídica compartida, que a lo largo de cientos, si no miles, de juicios de divorcio, cuando establecemos, entre comillas, el 167, guarda compartida, tenencia, la va a tener el padre o la madre, pero en definitiva eso de guarda compartida es la corresponsabilidad de la crianza, y como la ley, reitero, no es un producto académico, así debemos interpretarlo. Lo último ya, para ir terminando, lo del 35 bis y el tema de las competencias. Yo soy juez de la materia familia especializado, y lo que digo, lo digo con profundo respeto a todos los colegas que trabajan en esta materia. Nunca me gustaron los procesos inquisitivos, no me gustan para nada. Y el artículo 59 a 61 de la Ley de Violencia Basada en Género establece un proceso ultra inquisitivo. Inquisitivo como creo que no hay otro en nuestro sistema, ni hubo otro en nuestro sistema judicial. Basado en la confianza en el Poder Judicial, lo que muchos agradece, pero indudablemente no hay mejor fórmula que la inventada en la Roma republicana, de dos partes parciales y un tercero imparcial. Y no hay ninguna norma, reitero, que pueda hacer esa estructura que me parece ideal, o esa filosofía que me parece ideal, dos partes parciales y un tercero imparcial, no puede ser sustituida por un juez o un tribunal a que se le han sumado poderes inquisitivos tremendos. Es tremendo el poder que tiene el juez sobre lo más sagrado que pueda tener una persona, que son los hijos.
No hay bien material en el mundo que se pueda comparar con el hecho de la paternidad o de la maternidad. Y esta ley ha establecido, la ley de violencia basada en género, había establecido un proceso ultra inquisitivo que determinó y está pasando que se toman resoluciones sobre tenencia y visitas, muchas veces, no digo que sean todos los casos, pero por teléfono, o se toman resoluciones, reitero, sobre lo más sagrado que podemos tener las personas, nuestros hijos, se toman resoluciones sin ningún tipo de prueba basada en una versión que nos llega. Esto, de alguna manera, la ley sin derogar el artículo 67C lo ha amortiguado de dos formas que me parece que son esenciales, que está en la esencia misma de este proyecto de ley aprobado, que son, primero, desde que se convoca audiencia, se designa defensor a los niños, niñas y adolescentes. Desde que se convoca audiencia. Y no se puede adoptar una medida de protección sin escuchar a la defensa. Segundo, tiende a corregir algo que estaba pasando que era gravísimo, que era que la tenencia y visitas de un niño o niña adolescente estaba siendo resuelta por dos tribunales a la vez. Uno de los tribunales actuando en este proceso inquisitivo que, reitero, no respeta adecuadamente las garantías del debido proceso, y el otro tribunal de familia que sí tiene un proceso mejor, como es el del artículo 346, que respeta mucho más las garantías. Entonces se ha conjugado, me parece, de manera adecuada, y a pesar de las imperfecciones de redacción, esta situación, de modo que se puede adoptar una medida de protección. Perfecto. Pero luego, las partes tienen derecho a comparecer ante el juez de familia, que es el competente, sigue siendo el competente en establecer el régimen de visitas y tenencia, y el juez de urgencia hace lo que tiene que hacer, simplemente actuar en el momento de la urgencia, pero no seguir con un juicio que parece ser el de tenencia y visitas, pero que no tiene las garantías que indudablemente se tienen en familia común. Ayer hablando con el doctor Valentín, le refería a un caso que vivimos, que me parece que es demostrativo de lo que estaba pasando y que esta ley tiende a corregir. Un juicio de visitas donde hubo un pronunciamiento de primera instancia que fue revocada por sentencia unánime de los 3 integrantes de un tribunal de apelaciones. Se introdujo a casación y la Corte desestimó el recurso de casación. O sea que allí habían intervenido 8 jueces por unanimidad, un tribunal de apelaciones, y por unanimidad la Corte, estableciendo la vigencia de un régimen de visitas. Bastó que la persona que se sintió afectada por esa resolución presentara una denuncia para que se tirara como un castillo de naipes todo lo actuado a lo largo de ese aquel juicio de visitas que había costado tanto trabajo, tanto esfuerzo de peritos y de jueces, en base, reitero, al principio de precaución, prohibiendo visitas que habían sido autorizadas. Esta es la situación que tiende a corregir la ley. Nos quedan muchísimas cosas por decir, pero se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a la asociación por la confianza depositada. Bueno, muchas gracias, doctor Cavalli. Agradecemos el esfuerzo realizado, atento al estado de salud, y le deseamos una pronta recuperación. Bueno, ahora vamos a escuchar al doctor Valentín, al profesor y amigo de la asociación, que siempre nos está apoyando con su generosidad y aportando su conocimiento. Doctor, muchas gracias. Bueno, primero gracias a ustedes por la invitación de nuevo a la asociación, que hace muchísimos años ya que reincide en esto de invitarme a actividades, lo cual mucho agradezco. Para mí es un gran honor. Y además en esta que es mi casa, que es nuestra casa, que es el Colegio de Abogados, que me hace sentir muy feliz siempre estar acá. En un día especial, ¿no?, para todos, en el que todos los uruguayos tenemos que decir fuerte y claro nunca más,
Creo que es la única frase que hoy nos debe unir y no reivindicar banderas políticas para un lado y para el otro, como estamos oyendo lamentablemente, ¿no? Perdonen que me tomé esta libertad de decir esto, pero lo hago porque siento que estoy en mi casa. Agradezco también participar en esto con Eduardo, que la verdad, bueno, le decía ayer, me hubiera gustado estar mano a mano, que es mucho más enriquecedor y genera cosas, pero bueno, lamentablemente Eduardo tiene ese temita de salud y bueno, pudo de todos modos hacernos un importante aporte que facilita lo que yo voy a tratar ahora. A mí me parece muy importante dos mensajes que señalaba el profesor, el doctor Cavalli, sobre ese surgimiento de la ley, cómo surge y cómo se llega a la ley, que es importante entenderlo. Y además esa mirada que es muy importante acerca de la importancia de la imparcialidad y la independencia de los jueces en todo este tipo de cuestiones. Digo esto porque hay una tendencia en la legislación, y no es solo nacional, en la legislación comparada también ocurre lo mismo, a creer que cuando hay situaciones de vulnerabilidad, que las hay y que hay que atenderlas, la solución para eliminar esas vulnerabilidades, para eliminar las diferencias, es darle más poderes al juez, para que el juez salga a eliminar esas diferencias. Y ese es el rol que justamente a quien no hay que dárselo es al juez. El juez tiene que resolver, y por supuesto hay que buscar mecanismos para equilibrar, para eliminar las vulnerabilidades, como hay muchos y existen en nuestra legislación. La fórmula del 350.3 del CGP es una forma equilibrada y respetuosa de la imparcialidad de procurar acercar a personas que pueden estar en posiciones distintas, y bueno, esas son fórmulas que son respetuosas de la idea de proceso. Lo que decía Eduardo respecto al surgimiento de la 19.580, que coincido que es una ley que tiene una solución profundamente inquisitiva en su matriz, pero no solo ignoró la solución del doble juez, sino que cuando se presentó el proyecto, se ignoraba la existencia del CPP. Ya se había aprobado el CPP y se seguía debatiendo un proyecto que decía, hablaba de procesamiento y se remitía a soluciones del decreto de ley 15.032. O sea, se ignoró completamente que había una reforma a un sistema acusatorio. Esto lo advertimos varios que participamos en un evento en la Asociación de Magistrados, y ahí es que se dieron cuenta que no se habían dado cuenta que había un código de proceso penal nuevo, ¿no? Entonces, esto es lo que explica alguna de las soluciones de la ley. A partir de lo que dijo el doctor Cavalli, yo me voy a referir puntualmente a los temas procesales, tratando de acotarme al tiempo, y básicamente voy a dividir el análisis en, creo que son 5 o 6 puntos. Primero, una presentación de las normas, cómo deben ser interpretadas, cómo deben ser integradas, cómo se aplican en el tiempo desde la perspectiva procesal. Después, una referencia al proceso de tenencia o guarda material, como habla la ley, proceso de visitas, después a los procesos de tenencia y visitas y la relación con la competencia esa, los jueces que entiendan en competencia de urgencia a la que se refería el doctor Cavalli, después la acumulación y finalmente la auxiliatoria de pobreza, ¿no? Como para reunir en 5 o 6 módulos temáticos grandes. Primero, sobre la interpretación e integración de las disposiciones de esta ley, la ley no tiene soluciones especiales. Por lo tanto, en lo procesal hay que acudir a las soluciones del CGP. Esto es, a las disposiciones de los artículos 14 y 15 del Código General del Proceso, que son las que nos van a orientar sobre cómo interpretar estas disposiciones procesales y cómo integrar en caso de que existiera algún vacío, ¿no? Disposiciones que dicen algunas cosas, aunque no solucionan todos los problemas. No voy a remitirme acá a todas las dificultades que hay para interpretar el artículo 14, que justamente es una regla de interpretación. Pero bueno, lo que importa es que esas son las pautas que tenemos para interpretar y para integrar. Y en cuanto a la aplicación en el tiempo, la ley tampoco tiene soluciones especiales. Tiene, por supuesto, un momento en que entra en vigencia por aplicación de las disposiciones generales del título preliminar del Código Civil,
Ahora, en cuanto a los supuestos temporalmente comprendidos en la ley, en lo procesal no hay una solución especial. Y por lo tanto hay que acudir al artículo 12 del CGP, que establece cuáles son las soluciones al respecto. Primero, regla de la aplicación inmediata, pero con excepciones. Excepciones que tienen que ver que si hay plazos que están corriendo, recursos que ya se interpusieron o diligencias que ya se están practicando, la ley no se aplica. Es decir, se aplica ultraactivamente la ley sustituida, es decir, el texto anterior, por ejemplo, del 34, del 37, etcétera, del CNA. Esto es importante, después lo vamos a ver en algunos ejemplos concretos, porque hay algunos ajustes que pueden referir a estas situaciones. En cuanto también, recuerden que hay una excepción, que es la última, el último inciso del artículo 12, que dice que si se modifica alguna disposición sobre competencia, sigue siendo competente el juez anterior. Acá no hay modificaciones trascendentales, salvo una, pero que a mi juicio es nada más que aclaratoria, después lo voy a referir, que es sobre la competencia en materia de tenencia por razón de territorio. Pero es una modificación mínima que a mi juicio no cambia lo que debe entenderse de la solución actualmente anteriormente vigente. No me voy a referir al principio rector, ese que se enuncia en el artículo primero y que se desarrolla después en varios artículos, porque a esto ya se refirió el doctor Cavalli, pero sí me voy a referir a algunas consecuencias de la aplicación de ese principio en las estructuras procesales analizadas. Primero, proceso de tenencia o de guarda material, como habla la ley. A mí me llama la atención que este tipo de expresiones sigan subsistiendo en la legislación de familia. Es decir, estamos hablando de una modificación de procesos de tenencia y de visitas, y seguimos hablando de tenencia y visitas, dos expresiones absolutamente inapropiadas, y perdonen que me metan en un tema que no es de mi materia, pero hablar de tenencia, que refiere prácticamente a trasladar las disposiciones de tenencia de cosas a tenencia de personas, es decir, como si el niño se tiene o la niña se tiene, cuando en realidad deberíamos hablar de convivencia, coexistencia, o de visitas, cuando en realidad es mucho más profundo que eso, es el derecho de cualquiera de los progenitores y de otras personas a mantener una relación, un derecho a relacionarse. Tampoco es comunicarse solo, es tener un vínculo, una relación determinada con esa padre o madre o con esa otra persona no conviviente y que tiene algún vínculo estable y que de acuerdo al interés superior del niño conviene mantenerlo. Entonces, creo que sería hora en algún momento que depuráramos esta terminología que a mí realmente me resulta chocante a esta altura. Pero bueno, la ley sigue hablando de tenencia, eso de tenencia compartida también incluso es aberrante que sigamos hablando de esa forma, pero bueno, son expresiones, entiendo, que tienen mucho arraigo, pero que tendríamos que a través tal vez de la práctica de los operadores, ni que hablar la academia, de irlas eliminando para que en algún momento la legislación cambie. El rol de la academia y el rol de los operadores en esto es fundamental. Se han logrado muchos cambios legislativos o evitar que horrores proyectados se terminaran aprobando, como ocurría con algunos proyectos de esto y como ha ocurrido con otros proyectos. Ese rol es fundamental y tenemos que seguirlo cumpliendo, los operadores y los académicos. El proceso de llamado de tenencia o guarda material, voy a seguir refiriéndome entre comillas, ¿no? Tenencia, tiene un objeto específico que es la pretensión de una persona de que se fije un régimen de tenencia, dice la ley, alternada o compartida. Es decir, se prevén las dos posibilidades, aunque con una clara preferencia por el régimen de tenencia compartida. Sigue manteniéndose y que eso en ese sentido creo que es cuestionable la ley en cuanto establece la preferencia por una determinada forma de tenencia. La ley tiene algunas pocas disposiciones que refieren a los sujetos que intervienen en este proceso. Ustedes saben que los sujetos que intervienen en este proceso ya estaban regulados en los artículos 34, 35, 36 del CNA, que refería al niño, niña o adolescente, pero también a los padres, progenitores, 35 del CNA, o a cualquier interesado. Estos son lo que se llaman las partes, interesados principales del proceso de tenencia. La ley ratifica, y esto es importante, algo que en definitiva ya surgía de la legislación anterior y se reafirma,
que el niño, niña o adolescente es parte primero en sentido material, esto es el sujeto que principalmente va a recibir los efectos de lo que se resuelva, y por eso es parte en sentido material, pero además que es parte en sentido formal, porque tiene posibilidades de actuar con distintos grados y con distintas intensidades, de acuerdo al desarrollo cognitivo y de acuerdo a lo que se llama la autonomía o capacidad progresiva que pueda tener. Eso se reafirma, y me parece que es importante, se reafirma en general en el artículo 8, se reafirma en el artículo 35 A del CNA para el proceso de tenencia, y en el artículo 10 de la ley, repitiendo lo que surgía ya del 8 del CNA y del 16 del CNA también. Es decir, que hay una regla general en la ley, que es el artículo 10, y hay además una regla específica para la tenencia, que era tal vez innecesaria, pero repite en definitiva el 35 literal A. Y ahí se le reconocen estas disposiciones dos derechos fundamentales. Primero, el derecho a ser oído, y de que no solo ser oído, sino que su opinión sea tenida en cuenta, es decir, la relevancia de que el niño, niña o adolescente sea escuchado y que su opinión realmente tenga peso en la decisión que se tome, con una disposición específica que está establecida en la parte de tenencia, pero que debería interpretarse expansivamente, que es la pauta de que evitar que se reitere ese ser oído del niño, es decir, que se haga una comparecencia reiterada para escuchar sus opiniones, que recoge lo que fue una observación del Comité de Derechos del Niño de hace un tiempo. Esa disposición que está en la parte de tenencia, creo que hay que darle una lectura expansiva. Y el derecho a la defensa, que está en el artículo 11 de la ley, y ahí, si bien es verdad, como dice Eduardo, que se mejoró muchísimo lo que eran los textos originales, persisten algunas cosas. Primero, el derecho de defensa, y se prevé la designación a través de una lista, que hay que ver cómo se confecciona esta lista, en base a qué pautas y en base a qué criterios, y también me preocupa ahí en la determinación de la lista que se termina afectando el derecho de repente de ese adolescente que tiene una capacidad progresiva suficiente de ejercer su libertad, su derecho a elegir quién lo defienda. Si vamos a una lista y no hay libertad de elección, se está vulnerando su derecho a elegir libremente el defensor. Si hay una lista y puede elegir libremente, dentro de esa lista, bueno, puede ser más razonable. Pero si el defensor es impuesto, creo que hay un problema, hasta eventualmente de constitucionalidad. Esto dicho como una opinión muy preliminar y para analizarlo a fondo. También me preocupa, el Instituto Uruguayo de Derecho Procesal tuvo un pronunciamiento acerca del proyecto en una de las fases, en un informe que firmamos la profesora Selva Clet, Cecilia Baluga, Santiago Garderes y yo, y muy crítico en general con muchas disposiciones del proyecto, y llamábamos la atención sobre esta cuestión de poner un tope de 5 casos activos, que no está muy claro qué quiere decir caso activo, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de cuestiones rebus sic stantibus, entonces lo de la actividad o no es algo muy relativo. Se supone que es un expediente, un proceso que tramita en un expediente que no ha tenido movimientos, que ha concluido de alguna forma, y que no ha tenido nuevos movimientos, pero bueno, hay ahí una indefinición, y me preocupa sobre todo, nos preocupó, en ese informe lo pusimos, la cuestión de la abogacía en el interior, ¿no? Porque en el interior, de repente, en muchos lugares no hay tantos abogados que tengan la especialización y la dedicación, y este tope puede funcionar a veces como un límite que tal vez debería ser morigerado, establecer posibilidad de excepciones por razones fundadas. Creo que la solución quedó ahí muy rígida. La regulación de las entrevistas, que mejoró, es verdad, pero que tiene ahí algunas deficiencias, parece una solución muy limitativa y muy cerrada en muchos aspectos. Esa referencia que quedó como posibilidad y no como obligación de que cuando el niño o adolescente se entrevista con su abogado tengan que concurrir los progenitores, que quedó ahí medio como una posibilidad, no quedó como preceptivo en la redacción, pero que no es lo adecuado y no es lo que en general se recomienda, ¿no?, en este tipo de cuestiones. También en cuanto a los sujetos, bueno, no hay una modificación, ninguna modificación respecto al resto de los legitimados.
todo eso se mantiene totalmente vigente. Recuerden que el artículo 35 refiere, por supuesto, a los progenitores, y el 36 se mantiene intocado. Quiere decir que la posibilidad de requerir fijación de regímenes de convivencia por el artículo 36, por esos legitimados del 36, está plenamente vigente. Hay una modificación en cuanto al juez competente, mínima, casi imperceptible. La legislación anterior, el artículo 37 anterior, establecía que la competencia correspondía al juez del domicilio, como sigue diciendo la disposición sobre visitas en el 39 y como sigue diciendo la disposición sobre alimentos. La competencia creo que es el 64, si no me acuerdo mal. Esa referencia al domicilio era muy criticada porque, claro, es muy difícil. El domicilio de niño o adolescente, de acuerdo a las reglas del Código Civil, es el de sus padres, tutores o curadores, y eso generaba un montón de problemas interpretativos. Entonces la doctrina propuso que esas reglas debían interpretarse como queriendo decir que era el juez de la residencia habitual del niño, niña o adolescente. Y bueno, esta ley ahora dice para la tenencia que es el juez de la residencia, lo cual está bien, eso creo que es algo positivo, aunque increíblemente se mantiene la incoherencia de que en las visitas sigue diciendo domicilio y en los alimentos sigue diciendo domicilio. Y el de las visitas se modificó, pero no se solucionó esa cuestión mínima. Acá es lo que yo me refería hace un momento, no es un cambio realmente, porque lo que hizo la ley fue consagrar lo que era ya la interpretación de la doctrina procesalista, y por lo tanto acá no hay un problema de aplicación en el tiempo, porque la ley, la solución sigue siendo en definitiva la misma. En cuanto a la estructura para el proceso de tenencia, la ley reafirma la opción por el proceso extraordinario, opción que desde el ángulo de la teoría del proceso se han formulado algunos cuestionamientos, porque ustedes saben que la estructura del proceso extraordinario es una estructura que en realidad no estaba en el CGP original. El CGP original tenía ordinario y monitorio como estructuras generales, después varias estructuras especiales. Se introdujo esa estructura del extraordinario a partir de la estructura del ordinario con adaptaciones, por eso el 346 se remite como regla general a la regulación del ordinario, salvo lo que modifica el 346, y esa solución no es del todo buena, y sabemos que en la práctica funciona más o menos con diversos problemas que tienen que ver algunos con la regulación y otros con las prácticas, pero que en definitiva termina llevando a que el proceso extraordinario muchas veces demora lo mismo que demora la estructura de un proceso ordinario. Por eso Torello, que era uno de los grandes críticos del proceso extraordinario, recuerdo que en sus clases decía siempre que iba a escribir un libro que se iba a llamar, parodiando a Kundera, La insoportable lentitud del proceso extraordinario. Y él lo criticaba y lo cuestionaba, era de los más críticos. Torello siempre fue de los más críticos respecto a soluciones que él mismo había consagrado, lo cual a mí me parecía notable. Yo era estudiante de él y lo escuchaba y decía, ¿cómo este hombre tiene la altura de cuestionar lo que él hizo? O sea, con una... pero bueno, Torello tenía esa grandeza. Cuento una pequeña anécdota al pasar. Una vez estaba Torello dando la clase sobre proceso monitorio, entonces estaba criticando el 357, tenía una remisión, ahora está modificado, a las reglas del ordinario, entonces había una confusión sobre si había despacho saneador o no había. Bueno. Entonces Torello está, y él siempre habilitaba a participar a los ayudantes. Entonces se da vuelta y me dice, Gabriel, ¿y vos qué pensás de esto? Y yo, con esa audacia que tiene uno cuando es joven, yo creo que este artículo está mal redactado. Y Torello, en esa mirada, esa sonrisa socarrona que tenía, me mira y me dice, tenés razón, lo redacté yo, me dice. y yo en ese momento asumí que le estaba diciendo al codificador en la cara que eso estaba mal redactado. Pero Torello tenía esa altura, ¿no? Otro capaz que se sentía muy ofendido, y Torello, ningún problema. Al contrario, le encantaba que hubiera ese debate, ¿no? Bueno, la estructura del extraordinario no es una opción del todo buena, pero es la regulación. Acá no hay un cambio. Sí es cuestionable que se mantenga esa fórmula de remisión que todos los procesalistas hemos criticado en el CNA, tanto en visitas como en tenencia, como en alimentos, que se remita a los artículos 346, 347, 349 y 350, como si todos esos regularan el proceso extraordinario. En realidad,
la regla que regula la estructura del extraordinario es el 346, el 347 los medios impugnativos del extraordinario. El 349 no hay que remitirse porque regula los objetos que van por extraordinario, y acá es la propia ley la que dice que va por extraordinario. Y el 350 es una regla especial, tiene reglas especiales para varias pretensiones independientemente de la estructura por la que tramite. O sea, sí está bien que se tenga que aplicar el 350, pero no porque sea una regla especial del extraordinario. Pero este extraordinario, que muchas veces en la práctica uno ve, lo hablábamos ayer con el doctor Cavalli, que no se cumple del todo correctamente, esa regulación estructural, ese orden secuencial que tiene el proceso extraordinario. Muchas veces uno ve en la práctica que se convoca audiencias preliminares en un proceso extraordinario sin ordenar la práctica de las pruebas para que esté pronta para la audiencia única. Pero bueno, más allá de eso, la ley reafirma esto con algunas particularidades. Recuerden que en el proceso extraordinario, en principio no hay conciliación previa, está excluida por el 294 expresamente en este tipo de procesos, aunque también hay que tener presente que la Suprema Corte de Justicia, a instancias de los colegios de abogados del interior, en su momento, por una acordada que fue la 7785, le recomendó a los jueces de paz del interior a que si los interesados se presentaban a pedir una audiencia de conciliación en materia de tenencias, visitas o alimentos, y la otra parte concurría a la audiencia, y se hacía un acuerdo que procuraran que se hiciera, habilitaran esa posibilidad de reunirse y celebrar un acuerdo. Esa es una exhortación, naturalmente, de la Corte, como una recomendación, que no es una disposición preceptiva, y por supuesto basta que una de las partes no vaya para que no se pueda hacer. Pero entonces no hay conciliación previa, sin perjuicio de esa posibilidad establecida, esa recomendación de la Corte para el interior, que se cumple en muchos lugares. Hay muchos departamentos en los que se hacen conciliaciones previas en base a esta disposición y la práctica que se ha dado, pero la ley en eso no cambia, pero establece la posibilidad de tentar mediación, el artículo 12 de la ley. Primero, esta solución está pensada solo para Montevideo, porque es donde existen órganos que se encargan de realizar tareas de mediación. Segundo, nos parece que existiendo una solución que viene desde nuestra Constitución de 1830, que prevé la posibilidad de conciliar, y pensando para este tipo de asuntos, tenía más sentido pensar en la conciliación que pensar en la posibilidad de la mediación, pero bueno, el legislador introdujo esa solución que veamos si tiene algún funcionamiento práctico. También, como otra trascendental modificación o cuestión que hay que considerar, es la posibilidad de regulación que hay específica de las medidas anticipativas o provisionales. Acá quiero decirles que el 34 del CNA original no tenía una regulación muy detallada, simplemente hablaba que se podían adoptar medidas en una disposición que se reitera ahora, pero no se establecía demasiado. No se establecía ni cuál era la estructura para pretender la fijación de una medida anticipada o provisional, ni tampoco se establecía si existía la posibilidad de disponerlas de oficio. La doctrina que analizó el tema, por ejemplo, el profesor Walter Guerra, en una obra colectiva sobre procesos de familia, sostuvo que era posible que se dispusieran de oficio, ¿no? En realidad era una cuestión discutible, porque ustedes saben que la regla general del 311 es que las medidas cautelares y las provisionales por la remisión del 317 se adoptan siempre a pedido de parte, salvo que la ley autorice expresamente a disponerlas de oficio. Esta es la pauta general del 311. Y acá no había una regla absolutamente clara que estableciera la posibilidad de disponerlas de oficio. Decía que el juez debía adoptar medidas, pero eso no excluye el previo pedido de la parte, no excluía expresamente. Entonces ahí había un margen para la discusión. Ahora la cuestión se entrevera un poco, porque primero que la ley, cuando regula las visitas, no cuando regula la tenencia, dice que al resolver sobre una demanda de visitas o de tenencia, el juez debe, en realidad dice, fijará régimen de visitas, ¿no? Esto está dicho para fijar la medida anticipada o provisional de visitas, pero dice que debe hacerlo al proveer sobre la demanda de visitas o de tenencia. Y dice fijará.
es la misma expresión que el 49 para los alimentos provisionales. Entonces, ustedes saben que para el 49 se ha sostenido por buena parte de la doctrina que si no hay solicitud de parte, como dice fijará, el juez debe fijar. Y por lo tanto, esa interpretación seguramente se extienda a este 39 con el nuevo texto en cuanto dice fijará. Entonces, si en una demanda de tenencia el juez, al proveer sobre la demanda, debe fijar visitas, no debería fijar tenencia también, porque no tiene sentido fijar solo visitas. En realidad acá hay una descoordinación entre el 39 y las reglas del 34, 35, 37 sobre tenencia, que debió articularse mejor. Aclaro que no me parece para nada apropiado que en un proceso de tenencia, primero, no me parece apropiado que se fije nada de oficio. Estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Cavalli que las soluciones inquisitivas no son buenas y que la idea de proceso, que tiene varios miles de años, es casi que surge con las primeras civilizaciones del mundo, o sea, no es una idea que nació ayer, se basa en la idea de que hay dos partes que discuten, debaten y piden, discuten, debaten, prueban ante un juez que no tiene por qué asumir ese rol de resolver cosas que nadie le pidió. Pero la legislación a veces lo habilita, y acá habilita increíblemente a disponer visitas en un proceso en el que aparentemente no se pretendió visitas, porque se pretendió solo tenencia. Fíjense que ni siquiera se escuchó al que podría estar interesado en tener ese régimen de visitas. Se presentó quien requiere la fijación de un régimen de tenencia y se fijó visitas. Bueno, es un poco raro, pero me parece que el 39 de la ley habilita esa interpretación porque dice, sea cuando se presente una demanda de visitas o de tenencia, las dos alternativas. En cuanto, si no se fija de oficio, o si se requiere en otro momento, porque estas medidas son siempre rebus sic stantibus, entonces también puede haber un requerimiento de que se modifique esa medida anticipada, fijada al proveer sobre la demanda, la ley no establece cómo tramita la pretensión de fijación de un régimen de visitas, de tenencia nuevo o la modificación del régimen anterior. Ante la falta de disposiciones específicas, creo que desde el punto de vista procesal no hay ninguna duda que hay que aplicar el 317 del CGP, que es la regla general, y ante la falta de regla especial no hay ninguna duda que hay que aplicar ese sistema que prevé la bilateralidad. Recuerden que en materia, esta es una de las razones más importantes por las que se distingue entre medidas cautelares y medidas anticipadas o provisionales. En las medidas anticipadas o provisionales la regla es la bilateralidad del trámite, bilateralidad que es comprimida, por supuesto, como dice el 317, por la alternativa del traslado o en una audiencia urgente. ¿Ah? Existe esa doble posibilidad, pero me parece que eso que se ha discutido, y yo sé que muchas veces se dispone, o muchísimas veces se dispone unilateralmente ante el pedido de una parte, creo que ante la solución de esta ley que vuelve a no regular el tema, y además ante la regulación del 39, que dice que al fijar las visitas provisionales se sigue el 317, para fijar la tenencia la solución debería ser la misma. Esto es trámite bilateral. ¿No? Bilateral comprimido, ¿no? Como decíamos. Y la otra gran la otra gran particularidad de esta estructura del proceso extraordinario, que es la que ha generado uno de los mayores problemas, es esa fijación de un plazo de 120 días a contar de la demanda, prorrogable por 30 días, como dice la ley, por el juez, si hay circunstancias extraordinarias o si la prueba diligencial lo amerita, mediante decisión fundada. A mí, cada vez que veo que dice una ley que un juez tiene que tomar decisión fundada, me llama la atención. Los jueces siempre tienen que tomar decisiones motivadas, salvo una providencia de mero trámite, de mero impulso, pero todas las decisiones que toma un juez, interlocutorias o definitivas, tienen que ser fundadas. Es como una cosa que pero se reitera constantemente, ¿no? Debidamente fundada. Claro que sí, tiene que ser fundada. Todas las sentencias de los jueces tienen que ser fundadas. Bueno, dice, si hay circunstancias extraordinarias, la prórroga por 30 días, circunstancia extraordinaria que es, y bueno, deberíamos pensar, un poco trasladando aquella idea de Barrios de que hay un proceso programa y un proceso vida, ¿no?
Hay un proceso programa que es el proceso tipo del legislador. El legislador programa una secuencia de actos y bueno, a veces ocurren en la práctica circunstancias extraordinarias. Bueno, se está refiriendo a una hipótesis claramente extraordinaria, aparentemente. O, y esta otra es de muchísimo mayor libertad, si la prueba diligencial lo amerita. ¿Qué quiere decir esto? Vaya uno a saber, porque el juez a esa altura no puede hacer, por lo menos en la motivación, una evaluación del resultado de ese material probatorio y decir, bueno, con las pruebas que hay todavía no es suficiente para resolver, porque cualquier cosa que diga en ese sentido podría estar afectando su imparcialidad. Entonces, la referencia tiene que ser muy delicada, decir, bueno, atento a que esta prueba ha sido admitida, que se trata de prueba pertinente, que se trata de prueba que se ha practicado y que las partes han sido diligentes en su práctica, la mantengo, pero no mucho más de eso. Ahora bien, esa es aparentemente la lectura del texto. Pero lo que tenemos que preguntarnos es varias cosas. Primero, ¿a qué supuestos temporales se aplica esta solución? A mi juicio, no se aplica a los procesos en trámite. Es decir, los procesos de tenencia que ya habían iniciado al momento de la entrada en vigencia de esta ley, no se aplica el plazo del 120. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, me alegro que les sirva para... ¿Por qué? Porque se aplica el artículo 2, inciso segundo del CGP en una interpretación que ya se ha hecho para supuestos parecidos. Cuando se aprobó la ley 19.090, que modificó medio CGP, se establecieron varias soluciones que modificaban los plazos o los momentos en que se podían hacer algunas cosas. Y la doctrina interpretó que la expresión plazo que está corriendo había que interpretarla en un sentido muy amplio. En este caso, la ley no establecía un plazo general de duración del proceso extraordinario, pero establecía sí muchos plazos intermedios, que eran los únicos límites que tenía el tribunal, más allá de la pauta general de que el proceso tiene que tener una duración razonable. Entonces, por ejemplo, estaban los plazos para las audiencias, los plazos para los traslados, etc. Entonces, esto que implica reducir el plazo que antes solo estaba marcado por la pauta del principio de duración razonable y los plazos específicos establecidos en la ley, no puede aplicarse porque es una modificación del tiempo que había que destinar al proceso jurisdiccional. Por lo tanto, no se aplica. Solo se aplicaría a cualquier proceso iniciado a partir de su entrada en vigencia. Segundo, este plazo no es un plazo procesal. Porque plazos procesales son aquellos que están previstos para realizar actos procesales y cuyo incumplimiento genera una consecuencia procesal. La consecuencia procesal que se establece cuando el acto no se realiza en el tiempo previsto en el plazo procesal es la irregularidad del acto, que apareja eventualmente su nulidad o la inadmisión del acto según el tipo de acto de que se trate. En el caso de los actos del tribunal, ustedes saben que la vieja ley 9.594, en la década del 30, primera ley de abreviación de los juicios, empezó a reducir los casos en que el dictado de resoluciones fuera de plazo generaba nulidad. Esa tendencia se mantuvo a lo largo del tiempo y el CGP la reafirmó como regla general casi absoluta de que la realización de actos por el tribunal fuera de plazo no genera consecuencias procesales, salvo los casos específicos. ¿Cuáles eran los casos específicos? El proceso penal, porque el decreto ley 15.032 decía que la sentencia dictada fuera de plazo era nula, pero eso se modificó en el nuevo código, o sea que ese ejemplo desapareció. También el único caso que yo diría que hoy subsiste refiere a los procesos no estatales. En el proceso arbitral, el dictado del laudo fuera de plazo genera nulidad. Pero eso porque tiene una explicación, que es que la legitimación para ser tribunal al árbitro se le concede excepcionalmente y por un periodo determinado. Entonces ahí sí hay una consecuencia que es la nulidad. En los procesos ante el Estado prácticamente hoy no hay ejemplos que la ley expresamente establezca como consecuencia de la nulidad. Acá la ley no estableció semejante consecuencia, no se puede inducir esa consecuencia tan grave y por lo tanto se aplican las reglas generales. Este es un plazo, en todo caso, de naturaleza administrativa, que podrá generar eventualmente responsabilidades administrativas bajo las reglas de la responsabilidad administrativa.
Es decir, solo puede ser responsable un juez, perdón que me refiera ahora primero a los jueces, por la no realización de un acto, por el no cumplimiento de un plazo determinado, por cuestiones que él pueda, que dependan de su voluntad. Es evidente que ese plazo es absolutamente incumplible en la práctica totalidad de los casos, salvo supuestos muy extraordinarios. No sé, me imagino un caso de demanda y contestación conjunta y una audiencia realizada rápidamente sin ninguna discusión. Si no, es prácticamente imposible. Solamente el tiempo que puede insumir un proceso tipo regular excede eso. ¿Ah? Entonces, ni que hablar si se plantean las distintas alternativas que todos sabemos que pueden generarse a lo largo de un proceso jurisdiccional, ¿no? Primero, emplazamiento del demandado bajo distintas formas, posibles actitudes del demandado que pueden tener varias posibilidades, ¿no? Oposición de excepciones previas, reconvención, etcétera, que pueden generar alteraciones en la estructura básica, digamos, ni que hablar en la práctica de las pruebas, porque las partes pueden actuar con la mayor eficiencia y con la mayor diligencia, y de todos modos, la prueba no practicarse. Todos sabemos lo que luchamos continuamente con los pedidos de informes, con la designación de peritos, que no se cumplen los plazos, que no se cumplen los plazos para elaboración del dictamen. La ley dice caducará el encargo, pero en realidad si la parte no pide que el encargo caduque, el encargo no caduque. Y de hecho hay jurisprudencia de los tribunales que dicen que si el perito dictamina fuera de plazo y nadie pidió la caducidad del encargo, después a cartas vistas no se puede pedir la caducidad. Ahora que sé que el dictamen no me sirve, pido la caducidad del encargo. No, bueno, eso hay que pedirlo antes. Eso lo ha marcado la jurisprudencia. Bueno, pero en definitiva, esto es inviable. Entonces, lo único que funciona, perdón, esta pauta, es como una pauta de optimización. Es decir, se le dice a los jueces, procuren en la medida de lo que les sea posible que el proceso dure eso. Pero si no se puede, no se puede. ¿No? Y no hay nada más que eso. ¿No? Es decir, es como una reafirmación de la idea de la celeridad, absolutamente inapropiada como solución, porque se hace por, evidentemente, fijando un límite. Quien fijó este límite es alguien que notoriamente no conoce la práctica de los tribunales. Bueno, en cuanto a la sentencia que fija el régimen, sea la que lo fija anticipadamente mediante una medida provisional o la definitiva, se aplican esos criterios a los que se refería Eduardo del 35 del CNA. Con lo de eso que está allí de privilegiar la tenencia compartida, que a mi juicio es criticable, pero bueno, en definitiva está. Los criterios en general son buenos, coincido con Eduardo. Hay algunos que a mi juicio puede ser criticable, por ejemplo, expresiones que aluden a la dedicación efectiva o que aluden a las distancias. No sé si son del todo apropiadas para resolver este tipo de conflictos. Hay ahí una referencia a los acuerdos previos, que es un poco, que puede generar alguna duda, ¿no? ¿Qué son los acuerdos previos? Se supone que no son acuerdos que se hayan logrado en un convenio que haya sido homologado judicialmente, sino que son acuerdos que ocurren en la inmensa mayoría de los casos sin necesidad de acudir a un juez, por el cual las partes, bueno, simplemente coinciden en que ese es el mejor régimen y se cumple espontáneamente, como ocurre, por suerte, en muchísimos casos. Ahora, muchas veces no hay registro de eso. Y la ley exige prueba fehaciente. ¿Qué quiere decir prueba fehaciente? Bueno, primero, no se excluye ningún medio probatorio. Se puede utilizar cualquier medio probatorio legítimo para probar la existencia del acuerdo. Con eso me refiero a que pueden ser pruebas de todo tipo y documentales, digo, pues se me planteaba como una de las posibles cuestiones esa. Documentales pueden ser, por supuesto, documentos digitales, pueden ser correos electrónicos, pueden ser mensajes de texto, pueden ser mensajes de WhatsApp, siempre que sea prueba obtenida legítimamente, por supuesto, sin duda que se pueden admitir. Ahora, ¿qué quiere decir prueba fehaciente? ¿Es un estándar específico? No, yo creo que hay que valorarlo según cuál sea la sentencia que está fijando el régimen. Si es una sentencia que fija un régimen de tenencia como medida anticipativa o provisional,
el estándar es el de las medidas anticipativas o provisionales. Se requiere lo que llamamos el humo del buen derecho, limitadamente, ¿no? Es decir, se requiere una prueba que convenza en grado de probabilidad de que ese era un régimen que practicaban, y bueno, eso será un elemento más que el juez tendrá en cuenta a la hora de decidir. Y si es una sentencia definitiva, se requerirá el estándar de la sentencia definitiva. Una prueba plena, es decir, una, entre comillas, ¿no? No quiero entrar acá a hablar de estándares de prueba porque podemos estar, ahora este es un tema que es muy revulsivo en el derecho procesal en este momento y podríamos estar hablando un buen rato sobre esto. Bueno, en cuanto a la ejecución de la sentencia, se aplica las sanciones de 43 CNA, pero bueno, como es poco el tiempo, paso directamente al proceso de visitas. Creo que ya estoy casi. Proceso de visitas. Bueno, de nuevo, el 39 del CNA reitera esta expresión que, como dije, me parece criticable. En cuanto a los sujetos, la ley reconoce también acá, no solo se aplica el artículo 10, regla general, que reconoce al niño, niña o adolescente como parte en sentido material y parte en sentido formal, sino que el 39.2 del CNA también lo reitera para las visitas, como también lo decía el artículo 35 para la tenencia. Acá no se reitera eso de, valga la redundancia, evitar la reiteración respecto al niño, pero como dije, creo que hay que interpretarla expansivamente. Y acá también, por supuesto, se reconoce el derecho a ser oído, a que su opinión sea tenida en cuenta y se aplica la regla general del derecho de defensa, el artículo 11, al que ya me referí. También se mantienen sin modificar las disposiciones referidas a los otros interesados que pueden participar en el proceso de visitas, que son los mencionados en el artículo 38. Cualquier interesado, siempre que eso sea conveniente para el interés superior del niño, niña o adolescente. El tribunal acá se mantiene eso que es el juez del domicilio, lo cual es criticable y es incoherente con la modificación del 37, pero bueno, debe seguirse entendiendo que es la residencia habitual. En cuanto a la estructura, se aplica a la estructura del extraordinario del CGP, acá no hay cambios, salvo esa remisión un poco desprolija. También se aplica lo que dije sobre tentar la mediación, porque es una regla general. Y acá se establece en el 39 lo que decíamos hoy, de que se deben fijar medidas anticipadas o provisionales de visitas al proveer sobre la demanda, sea de tenencia o sea de visitas. Me remito a lo que ya señalé, que se podría entender, trasladando la lectura que se ha hecho del 49, de que esto habilita a disponerlo de oficio. Y si lo pide una parte, acá está claro ahora, blanco sobre negro, de que el trámite es bilateral. ¿Ah? Entonces, tenencia no dice nada la ley expresamente, pero se aplica la regla general o por analogía esta, y el trámite es bilateral. Visitas es bilateral porque lo dice expresamente la ley. Seguirá la discusión respecto a los alimentos con la postura prácticamente unánime de la jurisprudencia que la tramita unilateralmente y la postura de algunos que seguimos sosteniendo que el trámite es bilateral en absoluto solitario, pero convencidos. Sí. Sí, claro, por supuesto que con intervención del defensor ahora en todos los casos está más que claro. Bueno, también acá se establece algún criterio en el 39 del CNA, sobre todo invocar el principio de corresponsabilidad. Se modifica la regla que regulaba la ejecución y que sigue regulando. No hay grandes cambios en realidad. El artículo 40 y 41 del CNA, el 41 no lo tocan y el 40 muy poco. Ahí se plantea alguna duda, es verdad, en cuanto a la competencia. A ver, a priori la regla general 371 del CGP es que la ejecución corresponde al juez que intervino en la etapa de conocimiento. Por lo tanto, la ejecución debería promoverse en principio ante el juez que dictó la resolución, sea la ejecución de la sentencia interlocutoria que dispuso la medida anticipativa o provisional o de la sentencia definitiva. Doy por absolutamente superada aquella antigua discusión sobre si las medidas provisionales se podían ejecutar. No hay ninguna duda que se pueden ejecutar por aplicación de las reglas generales. Ustedes fíjense que el 377 numeral primero, algo que a veces pasa inadvertido, cuando regula los títulos de ejecución, no dice sentencia definitiva de condena, dice sentencia de condena. Porque las sentencias de condena pueden ser interlocutorias. Son las sentencias que fijan medidas provisionales o anticipativas. Y esas son ejecutables, y además son ejecutables inmediatamente porque la apelación es sin efecto suspensivo.
Pero bueno, ahí la ley habla de que hay que remitir al juez competente después de haber adoptado alguna medida. Entonces eso genera alguna duda. A mí me parece que debería entenderse que es el juez de la causa, pero bueno, quedó esa disposición ahí perdida que va a generar alguna discusión. Lo que refería a Eduardo sobre el proceso de tenencia y visitas y las medidas adoptadas por un juez con competencia en los casos de la 17.514, 120 CNA o 19.580. Bueno, primero está claro ahora, como dice Eduardo, que en estos casos hay que nombrar defensor, lo dice expresamente el 35 bis 2 del CNA, y se establece esa doble solución, que hay que interpretarla, por más que, como decía él, el texto no es del todo claro, hay que interpretarla, me parece, de esta manera. Si hay un régimen ya fijado de tenencia o visitas, la pauta es que el juez de urgencia no debería fijar un régimen específico. Pero si no debería en principio. Dice, salvo que lo considere necesario según el interés superior del niño. Pero en ese caso, dentro de las 48 horas, debe remitir al juez que fijó el régimen. Esta solución, que no es nueva, está sacada o es muy parecida a la de la ley, el artículo 379 de la ley 16.320, que prevé la competencia de los jueces de paz del interior, rurales o de ciudades, villas o pueblos, de adoptar medidas provisionales o anticipadas y en las 48 horas remitir al juez competente. O la ley de violencia doméstica, que prevé lo mismo. Los jueces de paz pueden adoptar ese tipo de medidas protectoras en violencia, pero después tienen que mandar al juez competente en la materia de familia de la capital departamental o de la ciudad donde haya un juzgado letrado. Bueno, es la misma solución. Puede discutirse de cuándo se computa las 48, porque en la 16.320 es desde que se pidió la medida, y en la ley de violencia es desde que, en la ley 16.320 es desde que se adoptó y cumplió la medida, y en la ley de violencia es desde que se presentó la demanda de medida anticipada o provisional, lo cual hace que el plazo no sea de 48, sino de unas pocas horas, ¿no? En cambio, si no hay e interviene un juez, podrá adoptar alguna medida de protección, pero como dice la ley, sin perjuicio de los recursos, los medios impugnativos que puedan corresponder, cualquiera de los interesados puede acudir al juez competente y pedir. Acá la ley habla de fijación de medidas cautelares, provisionales, definitivas. Bueno, siempre hay una confusión en la terminología de todo esto, pero en definitiva puede ir al juez competente y pedir la fijación de una medida cautelar o provisional que modifique ese régimen, porque la medida que adopta el juez de urgencia siempre va a ser provisoria. No solo provisoria, como son todas las que adoptan medidas cautelares o provisionales en cuanto son rebus sic stantibus, sino porque están sujetas en definitiva a la decisión que tome el juez naturalmente competente. Anteúltimo tema, acumulación de pretensiones, rápidamente. Primero, se dio en algunos momentos alguna postura en los juzgados de familia de que no era posible acumular pretensiones en la demanda. Entonces se planteaban pretensiones de fijación de un régimen de tenencia y alimentos, se decía no se puede. Esto es un error. El artículo 120 del CGP habilita la acumulación con muchísima amplitud. Incluso si son de la misma materia, ni siquiera se exige conexión más que la subjetiva total. Mismo actor, mismo demandado, si son misma materia y tramita por la misma estructura, se puede acumular. Entonces, no hay ningún límite a esto. Por supuesto que se puede acumular y es deseable que se acumule para resolver la situación de vida del niño, niña o adolescente en un único proceso. Es bueno que sea así. Ahora, acá se genera un pequeño problema, que justamente la ley dice, el 120, que para que se pueda acumular, tiene uno de los requisitos, es que puedan tramitar por el mismo procedimiento. Y acá el procedimiento, la estructura es la del extraordinario, pero ahora el régimen de tenencias tiene alguna variante, sobre todo el plazo. Entonces la duda es, ¿se puede acumular? Sí, acumular se puede. La cuestión está por qué estructura tiene que ir esa acumulación. Porque, a ver, si se trata de una misma estructura, se puede acumular sin ningún problema. Si se trata de estructuras distintas, lo que ha dicho la doctrina, en solución que, ojo, se ha discutido por algún autor, por ejemplo, Varela Méndez, se ha dicho, bueno, se puede acumular pretensiones que tramitan por estructuras distintas siempre que el actor renuncie a la abreviación estructural y tramite todas las pretensiones por ordinario. Esa posibilidad, sin duda que se puede. Es decir, bueno, yo voy a tramitar visitas y tenencia
las voy a acumular y quiero que tramiten por proceso ordinario. ¿Es posible? Bueno, según la interpretación de la mayoría de la doctrina procesalista, casi unánime, se puede. ¿Ah? Según la postura de algunos autores, por supuesto, por ejemplo, el profesor Varela Méndez dice que esto no es posible, esta renuncia por la estructura del ordinario. El fundamento de esta renuncia a ir por el ordinario, lo explicaba en su momento Barrios, es como algo decir, como todos tenemos derecho al proceso ordinario, para decirlo simplificadamente, como óptimo de garantías. Entonces, yo tengo el óptimo de garantías y elijo esa estructura. Bueno, no es que esté regulando la estructura para... No, estoy eligiendo la estructura determinada por el legislador de más garantías, ¿no? La duda que puede haber es si se pueden acumular por extraordinario. Esto es, si esto de fijar el plazo puede ser excluyente de acumular ambas por extraordinario. A mí, a priori, con ciertas dudas, me parece que no debería ser excluyente, porque la estructura, más allá del plazo, sigue siendo la misma, ¿no? Y el plazo ese, en la práctica, va a ser incumplible de todos modos, con lo cual, a priori, creo que se podría acumular. Esto emitido como una opinión muy provisional todavía, sin haberla reflexionado mucho. Pero acumular por ordinario no tengo ninguna duda, sin problema, ¿no? Lo último, ahora sí, auxiliatoria. Bueno, el ámbito de aplicación, a mí me parece que, primero, recuerden que la auxiliatoria de pobreza, además de la posición constitucional, tiene una regulación en el CGP, está en el 406.1, que dice que se aplica la estructura del artículo 404, es decir, la estructura de lo que se llama el proceso voluntario general, el de mayores garantías dentro de los voluntarios. Y dice, además, cuál es el juez competente, el juez de la causa, ¿no? Bueno, esas disposiciones no están derogadas por esta ley. Son las reglas generales en materia de auxiliatoria de pobreza, y lo único que cambian son los agregados específicos que prevé este artículo. Por lo tanto, juez competente sigue siendo el del 406, estructura sigue siendo la estructura del 404 como pauta general. Por supuesto que se requiere pedido de parte y se requiere la tramitación por esa estructura, a mi juicio. ¿Cuáles son las particularidades? Perdón, primero, otra cosa. Ámbito de aplicación, a mi juicio, estas soluciones especiales del artículo 11, no me acuerdo cuál es, se aplican a los procesos regulados en la ley. Solo a los procesos regulados en la ley. ¿Qué particularidades tiene? Bueno, que se fija un criterio fijo para determinar si la persona está en esa situación de vulnerabilidad que llamamos pobreza y que a veces se le decía inapropiadamente beneficio de pobreza, ¿no? Ser pobre no creo que sea ningún beneficio, pero bueno, esa determinación de lo que es ser pobre, entre comillas, se determina en una forma fija, es un monto, ¿no? Esa es la particularidad que introduce la ley, es decir, limita la valoración subjetiva que hace el juez con cierto margen de discrecionalidad en los demás casos, con esa presunción de que el patrocinio por los consultorios o por otras organizaciones que presten asesoramiento jurídico gratuito es una presunción de que la persona está en esa situación de vulnerabilidad porque se supone que pasó por un control previo hecho por la universidad respectiva y por lo tanto, bueno, el legislador establece una presunción que puede ser discutible o no, pero es una presunción simple, por supuesto. La estructura sigue vigente, insisto, el 406.1, y la sentencia se consagra, la que resuelve la auxiliatoria, es efecto extensivo. Que hay un error en el título, habla de extensión a los litis consortes, y en realidad no se extiende a los litis consortes del que obtuvo la auxiliatoria, sino a todos, sean litis consortes o no litis consortes, ¿no? Bueno, con esto he tratado en forma comprimida de mencionar los principales puntos, que tal vez alguno quedó sin tratar, pero bueno, seguramente tengamos otras oportunidades. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Valentín los excelentes aportes. Muchísimas gracias, valiosísimos. Muchas gracias a todos por la presencia y bueno, estaremos invitándolos a las próximas jornadas. Buenos días.